Se desató el ridículo en el Senado y es que después de la histórica sesión maratónica de más de 32 horas en la Cámara de Diputados, las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum llegaron a la Cámara Alta y el PAN respondió haciendo circo en plena tribuna. Los panistas aparecieron con playeras de Yo con Maru para defender a Maru Campos y todavía llevaron otras de Yo con Rocha intentando provocar a Morena y desviar la atención del debate. Entre gritos y burlas comenzaron a retar a Gerardo Fernández Noroña para que se pusiera las playeras, pero le salió al revés. Noroña les respondió sin doblarse y les recordó que no pueden comparar los casos porque mientras Rubén Rocha Moya ha enfrentado públicamente los señalamientos, Maru Campos lleva semanas intentando victimizarse y convertir las investigaciones en show político. Ahí fue donde la oposición terminó completamente exhibida porque lo que debía ser una discusión seria terminó convirtiéndose en un circo por parte del PRIAN. Mientras Morena y sus aliados avanzan con las reformas pese al escándalo, los gritos y los intentos desesperados de la oposición por frenar el periodo extraordinario. Vamos a ver cómo se está dando todo esto. La palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con su permiso, Presidenta. Presidenta, me voy a referir a Chihuahua y a Sinaloa. Y aclaro que no estamos metiendo la agenda política por la puerta de atrás, como les da por decir. Para entender lo que hoy se va a votar en materia de reforma judicial, hay que leer esta reforma a la luz de lo que está pasando en Sinaloa y de lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Quisiéramos empezar con un ejercicio, con una dinámica. Primero explicar por qué nosotros traemos puesta la playera de Chihuahua. ¿Por qué nosotros decimos Yo con Maru? Porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Un gobierno que combate al crimen organizado, un gobierno que desmantela narcolaboratorios. Aquí la pregunta es si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de Yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, está disponible, bienvenidas, hay todas las tallas y vamos a dar un tiempo para que pasen a ponerse la playera Yo con Rocha Narcomorena. Sí, ¿con qué objeto, senador Fernández Noroña? Si me detienen el reloj, por favor, Presidenta. Está detenido el reloj. Es una moción de orden, senadora presidenta. Es una moción de orden. Una moción de orden, adelante. Es evidente que el marco constitucional nos da derecho de libre expresión y más en el debate. No es menos evidente que lo que está a discusión es una reforma constitucional que no tiene nada que ver con el tema que desde un inicio el orador aludió y que además están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Sí. Gracias, senador Fernández Noroña. Les pido que podamos conducir el debate con orden y le pido al orador que continúe para que concluya su participación. Voy a continuar. Presidenta, si me permite, voy a continuar con mi intervención. Sí, nada más le solicitaría que le dijera a los compañeros de su bancada que
no hablaran ellos al mismo tiempo que habla usted. Con mucho gusto, Presidenta. ¿Puedo continuar? Continúe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿alguien pasa a ponerse la playera de Yo con Rocha? ¿En serio nadie? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de Yo con Rocha? Orador, Muy bien. por favor, Continúo. le solicito que Continúo. no se hagan diálogos. Por favor, les pido a los compañeros y compañeras Muy bien, y la senadoras pregunta que ustedes se hacen es, que con ¿y fundamento qué en el tiene numer- que ver esto con el Permítame, dictamen que hoy permítame, vamos a votar? Permítame, Lo senador, respondo. Permítame, senadora Anaya. Con fundamento en la fracción tercera del numeral 1 del artículo 83 del reglamento del Senado de la República, les pido que se apeguen al tema para que discutamos lo que está en el orden del Así lo día. haré, Presidenta. Y a Muy los bien, y la demás que pregunta guarden silencio. es una pregunta pertinente. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma judicial que hoy estamos votando? Todo, absolutamente todo. Nosotros sí estamos orgullosos de un Estado en el que se combate al crimen organizado, en el que no se pacta con criminales, en el que se desmantelan los narcolaboratorios. Nadie de ustedes se quiere venir a poner la playera del narcogobernador morenista que pactó con el crimen organizado, acusado por un gran jurado con orden de aprehensión y con solicitud de extradición. Esta reforma judicial que hoy estamos discutiendo, aunque es un mamotreto gigantesco, tiene un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas. Basta con irse al artículo 96, fracción segunda. Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. Ese es el verdadero objetivo de la reforma del día de hoy. En el fondo lo que quieren es simular y lavarse la cara. Ya salió la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral a rechazar su reforma. Lo que ustedes quieren es mandar los nombres de sus narcocandidatos al INE para después poder decir: nosotros no tenemos la culpa de que Rocha Moya haya terminado siendo un narcotraficante. Nosotros le mandamos al INE la candidatura de Rocha Moya. Es una simulación, porque si de veras fueran en serio, aceptarían nuestra propuesta, que es concreta: que los partidos se hagan cargo de las candidatas y candidatos que postulan, y si postulan a una narco o a un narcocandidato, que ese partido político pierda el registro. ¿Por qué no aceptan nuestra propuesta? Porque su movimiento no funciona si no es con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado. Termino como empecé: patético. No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador. Nosotros sí nos ponemos la playera, porque a mucha honra en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado. En Chihuahua se combate al crimen organizado. Entreguen a Rocha Moya ya, no al narcopacto, no a la narcopolítica. Es cuanto, Presidenta. Yo con Solicito que ocupen sus lugares, especialmente a usted, senadora Verónica Rodríguez, ocupe su lugar, por favor. Sí, senador, ¿con qué objeto? Vamos a continuar con el debate. Sonido en el escaño del senador Fernández Noroña. Senadora Presidenta, moción de orden nuevamente. Yo creo que usted nos hizo un llamado, que va a ser una jornada larga, y que respetemos el tiempo y se debe respetar también el debate. Hay libertad para bordar sobre los temas
pero la intervención de Acción Nacional fue una intervención ofensiva contra nuestro grupo parlamentario, infame, inaceptable y totalmente fuera del debate. Yo pido a la mesa que conduzca el debate y que llame la atención a los oradores cuando no se está tocando el tema, y sobre todo que presenten las pruebas de sus infames. Ellos son quienes tienen a gente en la cárcel por narcos, y a la señora gobernadora Campos se le está pidiendo información sobre los agentes de la CIA que metió en el estado de Chihuahua por la puerta trasera, como han metido este debate por la puerta trasera. Continuamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará, por supuesto, en contra de la reforma al Poder Judicial, porque no corrige el creciente problema de la politización de la justicia, porque no está resolviendo el creciente problema de la falta de profesionalización de la justicia, porque no están prohibiendo siquiera los acordeones, porque la reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control, porque lo que busca su reforma es proteger a los narcogobernadores, a los narcofuncionarios, a los narcolegisladores y juzgar a quienes sí combaten el crimen organizado. Esa es la locura de la reforma. Quieren jueces de consigna. Miren, amigas y amigos, la gente tal vez no entienda mucho de la técnica legislativa, pero lo que sí entiende la gente es que si un partido político a través de los programas sociales impone a los juzgadores, van a ser jueces que no van a tener la libertad de decidir, y ustedes lo que están haciendo es sepultar la separación de poderes de nuestro país. Amigas y amigos, se los he dicho cada vez que usan una mayoría calificada que no ganaron con el voto popular. En la Cámara de Senadores, ni siquiera con la sobrerepresentación tenían los votos para reformar la Constitución. Corrompieron, coaccionaron a senadores de la República con dinero y con órdenes de aprehensión. Por eso la reforma al Poder Judicial es completa y absolutamente ilegítima, y por ello es que no tienen cara. Permítame, ¿Quién senador, de ustedes quiso ponerse la playera para defender a Rubén Rocha? ¿Quién de ustedes se atrevió? Nosotros sí defendemos, senador, a la gobernadora que lucha contra el crimen organizado. Orador, y a ustedes les da vergüenza. Un momento, sí, por supuesto, nomás le pido para mi tiempo. Sí. Que paren el reloj. Sí, senador Juan Carlos Loera, ¿con qué objeto? Si le puede preguntar al orador, si me permite hacerle una pregunta. Que si le permite una pregunta. Con mucho gusto. Sí, Mire, ya que tanto insiste con el tema de Chihuahua, le voy a recordar nada más 3 nombres. 1, Vladimir Romero, suplente del alcalde estrella del conservadurismo Jesús Valenciano cuando fue diputado. Hoy está preso en Florida por tráfico de cocaína. Hugo Schultz está preso en una cárcel, condenado por participar en el asesinato de Miroslava Bridge, que por cierto había señalado las actividades de narcotráfico en el municipio de Chinipas. Y más recientemente apenas nos acabamos de enterar, por información de Estados Unidos,
que el subsecretario de Seguridad de María Eugenia Campos, Ricardo Fernández Acosta, está señalado y vinculado en operaciones de lavado de dinero por la empresa Mamba Negra. ¿Está usted enterado de eso, senador? Responda. Varios de los nombres que usted ha dicho no los había yo escuchado. Lo que le preguntaría más bien es, ¿qué van a hacer con Rubén Rocha? ¿Van a exigirle que se presente ante la justicia o le van a seguir dando la impunidad, la protección presidencial? De hecho, ¿qué van a hacer con un compañero senador que también está acusado? Y yo lo que creo es que no van a ser los únicos. Recuerden ustedes que la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán reconoció que el crimen organizado había intervenido en la elección, solo que no había sido determinante, que no alcanzó a ser el 5%. Y recuerden ustedes que en el 2021 denunciamos que los Carmona, líderes del Huachicol, estaban financiando las campañas de Morena, y hay evidencias que el dirigente nacional de Morena de entonces, Mario Delgado, estaba fotografiado con el líder del Huachicol viajando en su avión, y además sus candidatos tenían vehículos de la empresa de los hermanos Carmona. Todo eso es un hecho, pero yo más bien le pregunto al régimen, ¿le van a seguir dando impunidad a Rubén Rocha? Porque quien la haga, que la pague. Para eso es la justicia. Pero precisamente por eso ustedes quieren controlar el Poder Judicial. Miren, el Poder Judicial era imperfecto. La gente, claro que quería una reforma al Poder Judicial, pero no esa. Un presidente de la República durante su sexenio podía llegar a poner a 2 ministros con la ratificación del Senado por mayoría calificada. ¿Y saben qué hizo la presidenta Sheinbaum? De un plumazo, con la reforma constitucional ilegítima porque corrompieron legisladores, se hizo en un solo acto de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso digo, sepultaron la separación de poderes. Es falso cuando vienen aquí y dicen que el pueblo, que México elige a los jueces. No mientan, la lista la hicieron en Palacio Nacional. Fue la presidenta la que palomeó quiénes iban a estar en los acordeones, y fueron los programas sociales quienes eligieron a los ministros, a los magistrados y a los jueces. No es la gente. Si hubiera sido la gente la que quisiera elegir a magistrados y jueces y ministros, hubiera votado un 50, 60% de los electores. Y ni con el inflado de urnas que hicieron en la jornada electoral lograron que votara más del 13%. Ahí está el fracaso de la reforma al Poder Judicial. Y miren nada más, otro engaño. Ahora resulta que la quieren pasar del 27 al 28 por razones técnicas. ¿Saben lo que no quieren? No quieren que se les junte la elección del Poder Judicial con las elecciones intermedias, porque ahí pierden poder los acordeones de Palacio Nacional. ¿Y saben la gran trampa que están haciendo? Empatar la elección del Poder Judicial con la ratificación de mandato. Imagínense ustedes a la presidenta de la República haciendo campaña sin oponente enfrente y repartiendo acordeones por todos lados para imponer al Poder Judicial. Amigas y amigos, sé que votan por consigna, pero yo esperaría que algunos de ustedes, por vergüenza y por México, no votaran, se salieran. Hoy estamos los 128 senadores y esta votación
va a ser histórica para México y mandaría un mensaje de que no compartimos lo que están haciendo con el Poder Judicial. Y concluyo, Presidenta. Yo lamento mucho que entre compañeros morenistas no se apoyen y les dé vergüenza. O saben que Rubén Rocha es un criminal o son realmente malos compañeros de batalla. Muera el rey y viva el rey. Están entregando a Rubén Rocha porque saben que es culpable y está coludido con el crimen organizado. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del proyecto de decreto. ¿Ya tiene rato? Perfecto. ¿Estás viendo? Sí, ¿verdad? Sí, ahí va. Ahí va. Ay, muchas gracias, Presidenta. Traen la camisa bien puesta y además hasta usan la charola y el fuero por igual. ¿Qué tal? Todos son iguales, todas son iguales, cortadas de la misma tijera de este lado. Pero bueno, mexicanas y mexicanos, compañeras y compañeros, definitivamente vivimos tiempos jurídicos y políticos estelares. El golpe más fuerte que ha recibido el PRIAN es aquel que ha sido quitarles a quienes eran los últimos guardianes de los privilegios de a quien ellos representan. Porque no es solo el PRI o el PAN, no, es lo que hay atrás de ellos. Y lo que hay atrás de ellos no tiene partidos, no tiene banderas de países. Simple y sencillamente hablamos de los dueños del dinero en este planeta. Así de sencillo. ¿Qué es lo que buscan estas personas? Buscan nuestra riqueza, buscan nuestras tierras raras, buscan nuestros metales preciosos, buscan componentes químicos que son vitales para la tecnología que viene más adelante. Y esto ya se los he dicho con anterioridad, pero hay que reforzar, porque las ganancias de todo eso eran lo que esos dueños del dinero tenían antes y hoy ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque hoy ya todo eso, después del cambio al Poder Judicial y después de que ustedes, pueblo de México, nos dieron esa mayoría para tener aquí en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se lo regresamos al pueblo de México, porque de ahí es donde podemos garantizar los derechos sociales que hoy todas y todos ustedes tienen y que permiten la igualdad de condiciones y de oportunidades en este país. Eso es lo que hay que entender. Ahora bien, después de hablar de estas grandes reformas, de cambiar la elección al 2028, de mejorar la coordinación de los comités que van a escoger a estas personas que van a ser candidatas, de la simplificación dentro de las boletas, hay otro tema que también tenemos que tocar, porque la justicia en México no solamente es del Poder Judicial y ya lo abordaban por aquí con anterioridad. Fíjense que acaba de salir el comunicado social, de comunicación social de prensa de la Fiscalía General de la República. Aquí dice claramente que en el caso de Sinaloa, de 10 ciudadanos ya fueron 5 a declarar, entre ellos un gobernador, el senador y un presidente municipal, ¿ok? Ellos ya fueron a declarar. Y dice poquito más abajo que también se cita a la gobernadora de Chihuahua. Y en este caso dice, sin embargo, la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información. Entonces, ¿cómo que indisposición para aportar información? Obviamente eso no le impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Así es, la que nada debe, nada teme, porque ni siquiera va a dar información. No puede ser posible una cosa como esa, como diría ella, qué descaro, ¿no? Qué descaro. Pero bueno, Presidenta, le solicito por favor una moción de ilustración. Van a ser 2 mociones, le pido por favor el primer video si usted me lo autoriza. Se concede la moción de ilustración. Gracias. Que 27 estados de la República representan una disminución en los homicidios desde la administración de la presidenta. Ayer hablabas de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco. Por supuesto, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua. Chihuahua
hoy la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tiene 6,000 elementos en apoyo a los 3,000 elementos de la Policía Estatal. Nosotros no vemos colores ni partidos. La presidenta de México ha sido muy clara, todos los días en gabinete, que ella es quien dirige el gabinete de seguridad. Vemos un tablero donde suben los homicidios, bajan los homicidios, donde más, y ella instruye el reforzamiento. Y donde instruyó reforzamientos inmediatos al inicio de la administración, precisamente fue Chihuahua, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Sinaloa, que en Sinaloa nada más son 2,500 detenidos, 5,600 armas de fuego aseguradas. Ahora, a mí me cuesta trabajo pensar, como se acusa a veces desde la oposición, que hay un maquillaje de cifras. Si alguien opina que se maquillan las cifras, pues nosotros tendríamos que estar maquillando las cifras también de los gobiernos de oposición. Sería absurdo, y ellos mismos apoyan nuestras cifras que estamos diciendo. Son ellos mismos los que las apoyan. Ahora bien, no hay maquillaje de cifras, todo está bien. ¿Qué es lo que se está haciendo en México? Señoras y señores, estamos limpiando el cochinero del PRIAN. Eso es lo que acaba de decir el secretario de Seguridad Pública en esa entrevista, nada más y nada menos que con Azucena Uresti, para que no digan que fue a modo. Ahí estaba. Y como pueden ver, hablamos 4,890 personas detenidas, 1,243 laboratorios asegurados, que suman ya 2,400, decomiso de drogas con más de 180 toneladas en tan solo este tiempo. Ahora, presidenta, le pido la segunda parte de la moción de ilustración, si usted me la autoriza. La segunda parte de la moción de ilustración. Que los políticos, a veces los senadores, diputados, voceros, militantes de los partidos, entiendo que es trabajo, ¿no?, tratar de desestimar los logros del otro, ¿no?, se llame oposición, se llame gobierno. Pero yo he hablado con la mayoría de los gobernadores de oposición y ninguno ha expresado públicamente ni en privado alguna situación anómala respecto a la Secretaría de Seguridad. Simplemente en Sinaloa, el grupo de los Chapos o Chapitos ha sido el más mermado, Azucena. El más mermado y el más golpeado. Siguen dos líderes, dos líderes siguen libres. Antier se hizo la detención de uno de sus sobrinos también, se hizo la detención. En Sinaloa es donde más fuerte se ha operado. Presentamos 54,000 detenidos. Solo en Sinaloa van casi 3,000. 30,000 armas de fuego aseguradas. Solo en Sinaloa son 5,600 armas de fuego. Es decir, si nosotros, como Gabinete de Seguridad, hubiéramos tenido, perdón el término, un estorbo del gobierno del Estado para hacer las operaciones que llevamos haciendo casi 2 años, pues hubiera sido notorio. Nosotros, y lo digo de manera muy clara y contundente, ni el Gobierno de México, ni la Secretaría de Seguridad, ni el Gabinete de Seguridad va a proteger absolutamente a nadie. Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos, y eso es un trabajo también muy medible que tenemos. En pocas palabras, en Sinaloa es donde más operaciones en contra del crimen organizado han habido. En Sinaloa es donde el gobierno menos ha intervenido y ni se ha interpuesto para nada en que se hagan estas operaciones. Y tercero, el que la hace, la paga. Por lo que no admitimos ni aceptamos en Morena el calificativo que el PRIAN nos quiere dar. Simple y sencillamente nos quieren tildar de narcos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la peor calificación que puede tener una persona en la política de México y de cualquier país: ser vendepatrias. Ese es el peor calificativo que un político o política puede tener. Y nosotros, estas acciones que se han dicho por parte del secretario de Seguridad Pública, es lo que nos da a nosotros y a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, toda la calidad moral para seguir adelante. Y la fuerza nos la da el pueblo de México para que la cuarta transformación continúe. Y por último, presidenta, para cerrar, ven aquí estas 2 varitas. Así es como el PRIAN nos mide. A Morena la mide con esta y ellos se miden con esta. Con mucho orgullo yo digo que prefiero que me midan con esta, con la más grande. ¿Por qué? Porque somos los únicos. Esta coalición, esta cuarta transformación, somos los únicos que podemos seguir velando y cuidando esos derechos que el pueblo de México ha logrado conquistar a través de nuestros votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y a petición del presidente López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así que ánimo, compañeras y compañeros, somos el guardián del pueblo de México y nadie nos los va a quitar. Ahí están sus varitas y estos somos nosotros. ¡Ánimo! Gracias, senadora Verónica Noemí Camino Farjat. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar
a favor del proyecto de decreto. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, senadora presidenta. El 10 de septiembre de 2024, en este salón, discutíamos la reforma constitucional al Poder Judicial. Tomaron con violencia el salón, pusieron en riesgo la vida de senadores, senadoras, lastimaron a trabajadores de limpieza, hicieron destrozos. Tuvimos que trasladarnos al antiguo Senado para continuar. Tomaron la tribuna, gritaron, insultaron, mintieron, intrigaron, porque en realidad a lo que se opusieron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, los tres, es a que el pueblo elija con su voto al Poder Judicial. Porque en su enorme racismo y clasismo, hace rato el PRI dijo, el pueblo no sabe. Los paniaguados, desesperados como están, vienen a meter por la puerta trasera la agenda política y yo no se las voy a dejar pasar. Si la Suprema Corte, nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que hubiese hecho, que ha hecho muchas cosas, fuese que Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos porque durante 15 años no los pagó, mucho habría hecho. La Corte que ustedes defienden, los jueces y juezas que ustedes defienden le dieron amparos todo el tiempo a través de corrupción para que no pagara los miles de millones de pesos que le debía al país. Y vienen aquí a decirnos que nosotros estamos vinculados al crimen organizado. Fíjense, Vicente Fox, cuando fue presidente, dejó escapar al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cuando usurpó la presidencia, se alió al Chapo Guzmán y su jefe de la policía está preso en Nueva York. Enrique Peña Nieto lo dejó escapar del penal de Almoloya de alta seguridad. Y nosotros somos los que tenemos vínculos con el crimen organizado, pandilla de farsantes. Cuando son los gobiernos del PRI y el PAN los que han favorecido a los grupos criminales, y es nuestro movimiento el que está limpiando la casa y nos atacan por eso. Se los dije y se los repito, si fuésemos narcos no se atreverían a decírnoslo, porque senador, no tienen madera de héroes ni de nada. Sí, senador, si me permite un segundo. Senadora Mely Romero, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la senadora Mely Romero. Gracias. Si me ayuda a preguntarle al senador si me acepta una pregunta. Senador, le con muchísimo gusto. Senadora, adelante con la pregunta. Tiene 1 minuto para preguntar y el orador tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias. Senador, yo solamente le quiero preguntar qué pasó con el hijo del Chapo cuando fue detenido bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Díganos exactamente qué fue lo que pasó. Con mucho gusto se lo digo. Tiene 2 minutos, senador. Con mucho gusto se lo digo. Se detuvo y luego efectivamente se le dejó ir para que no se generara una matanza en Culiacán. Y luego fue detenido, se lo recuerdo, senadora, y está preso en Estados Unidos porque lo extraditamos, porque son un poco desmemoriados ustedes, muy desmemoriados. Pero les voy a decir qué es lo que son ustedes, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Sé que no leen mucho, entonces les voy a recomendar una película. Es una película viejita porque hace mucho que yo no voy al cine. Se hizo en 2007, se llama 300. Los espartanos, cuando alguien nacía con una malformación, cuando alguien nacía contrahecho, no estoy siendo peyorativo, a los niños, las niñas los mataban. Y hubo uno que no sucedió esto, se llamó Efialtes de Tesalía. Y cuando Persia ataca en la batalla de Termópilas a los espartanos, ese contrahecho traicionó a Esparta, les mostró el camino a los persas para que entraran por atrás, traicionando a su pueblo, los llevó a la derrota. Ustedes son eso, ustedes son de esa película de 300, el contrahecho. Ustedes son Efialtes de Tesalia.
Eso es lo que son, traidores a la patria y traidores al pueblo. Pero alguien que nace con una malformación no tiene la culpa. Eso sucede. Ustedes son contrahechos de conciencia política, son contrahechos de amor a la patria porque no le tienen ninguna, son contrahechos de principios, son contrahechos de honestidad, son... ¡Qué fuerte! Son la escoria de la política, porque no puede haber cosa más grave que traicionar a la patria. La señora gobernadora Campos dijo que iba a venir a dar la cara a una reunión de trabajo. No vino. No le tomó la llamada a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No quiso ir al Congreso de Chihuahua, que representa al pueblo de Chihuahua. Fue a la Fiscalía General de la República no a dar información, sino a sacarle la vuelta, porque es falso que dé la cara. Actúa con cobardía porque sabe que le abrió el camino a agentes de la CIA, y el PRI y Movimiento Ciudadano avalan esa conducta ruin. Esa agenda política que meten por la puerta trasera, haciendo trampa con su mercado que aquí pusieron, diciendo que no nos ponemos, la camiseta de Morena no la ponemos, la camiseta del respeto y el compromiso con la patria y con el pueblo no lo ponemos. La solidaridad con un compañero como Rocha Moya, que sigue siendo acusado sin una sola prueba, juzgado y sentenciado por ustedes que no tienen ninguna autoridad moral ni política, pandilla de farsantes, nos solidarizamos. Nosotros estamos con Maru Campos. Hubieran traído una bandera de Estados Unidos, hubieran traído una bandera de la agencia de la CIA, hubieran traído la fotografía de Maximiliano de Habsburgo, que es lo que ustedes representan. La traición, sí, te ríes por ignorante, pero eres el contrahecho de 300. Eso es lo que eres y eso es lo que son todos ustedes. Y tienen una dirigencia tan ruin que ya se equipara a todos los performances, todas las actuaciones que aquí hacen. No tienen argumentos, no tienen moral, no tienen principios, no tienen amor al pueblo, no tienen compromiso con la patria. Están en el basurero de la historia. Están escribiendo una de las páginas más oscuras de la oposición. El pueblo no se los va a perdonar el año entrante. Sigan haciendo cuentas alegres. No va a haber ninguna potencia extranjera que los ponga al frente del gobierno de la patria, porque lo vuelvo a decir sacando el pecho con mucho orgullo y con mucha convicción. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el próximo domingo 31 de mayo ese pueblo volverá a abrazar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las principales plazas del país, en los 31 estados y en la capital de la República. Y el año que entra nos veremos las caras. Nos seguirán injuriando, seguirán intrigando, seguirán mintiendo, seguirán usando el dinero y sus campañas de mentira y de odio y su enorme vulgaridad. Sigan con eso, que no los va a llevar más que a lo que son. Si ustedes apenas caben en una selfie, cada grupo parlamentario de los 3 partidos de oposición, el año que entra prácticamente desaparecerán de la Cámara de Diputados. Pandilla de traidores a la patria y de traidores al pueblo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Agotada la lista de personas oradores registradas. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de las personas senadoras presentes en términos del artículo 135 constitucional. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Senadora Gina Gerardina, adelante. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, se cierra el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que se emitieron un total de 127 votos, 87 votos a favor, 40 en contra y 0 abstenciones. Se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.